Hola amigos de Glow Artes Escénicas y de En Construcción TV, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos en este momento de crisis por el coronavirus. Vamos a hablar de economía. Para hablar de economía tenemos que dividirlo en dos, macroeconomía y microeconomía. En resumen, macroeconomía es la economía de todos los países, microeconomía la economía de tu país. ¿Qué declara la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? La OCDE. Dice que esta es la peor crisis económica y financiera de todos los tiempos. Esto sí nos puede asustar, pero también es lógico. O sea, mientras más dinero haya en el mundo, la siguiente crisis va a ser la más grande y la siguiente va a ser la más grande y la más grande. Es como los atletas, siempre van a romper los récords porque cada vez están más preparados. Pero bueno, es una realidad, es una crisis muy importante. Pero haciendo un paréntesis y hablando de Olimpiadas, ya se cancelaron. ¿Qué implica que se hayan cancelado? Que todos los hoteles, restaurantes, las construcciones, los estadios, los lugares de souvenirs, los que hacen camisetas, los que hacen muñecos, las agencias de viajes, las casas de renta, todo lo que estuvieron invirtiendo, de pronto no le van a ver el regreso a la inversión. ¿Por qué? Porque se va a tener que posponer un año. Y eso sin hablar de los atletas que se prepararon, comieron, entrenaron, todo para llegar a esa meta y ahora la tienen que posponer un año más. De desgaste, de crecimiento, muchas cosas. Es otra pequeña crisis. Y así todos los eventos que se hicieron. Ese porque es el más conocido. Pero hay muchos eventos que van a perder dinero gracias a este asunto de salud. Pero dejando al lado este asunto, vamos a ver lo que sucede a nivel macroeconómico. Es decir, qué ha pasado con las bolsas de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Para empezar, las grandes bolsas de valores se sitúan en las grandes ciudades del mundo. Nueva York, Tokio, Pekín, Hong Kong, Londres y también en algunas como México, que no es de las más grandes, pero es importante. Es la más importante de Latinoamérica. ¿De qué sirven? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que Glow Artes Escénicas se quiere ir al mercado de la bolsa de valores. ¿Qué hago? Primero tengo que saber cuánto cuesta. Vamos a suponer que el costo de Glow lo voy a dividir en 100. De esas 100 yo me quedo 60 y 40 las meto en pequeñas partes en la bolsa de valores que llamaremos acciones. Yo les doy un valor a esas acciones y entonces toda la gente puede comprar una de esas 40 partes. De esa manera yo recibo dinero, se lo invierto a Glow, crece Glow y crece lo que tú invertiste. Eso es como funcionan las acciones. Y de esa manera tú te conviertes en un dueño de Glow en una de esas 40 partes. O en 40 si compras todas. ¿Qué pasa? Bueno, pues si a Glow le va bien, a esa empresa le va bien, pues a lo mejor si cada acción costaba 100,000 pesos por decir algo, pues ahora a lo mejor ya cuesta 150,000. Tú retiras tus 50 de utilidad y sigues conservando tus 100, tu acción. Así es como funcionan en general las bolsas de valores, porque tú le das un valor a cada acción. Y entonces de esa manera hay muchas empresas en la bolsa de valores. ¿Qué pasó con el coronavirus? Las bolsas cayeron. O sea, ¿cómo? Sí, lo que pasó es que hubo coronavirus, hay incertidumbre, toda la gente dice, ay, mejor quito mi dinero, me lo guardo yo y ahorita no hago nada por comprar más, no quiero crecer, nada más quiero estar seguro con todo mi dinero. Y entonces las bolsas caen, hay menos dinero ahí, hay menos dinero en las finanzas mundiales. Ahora, ese es el funcionamiento de las bolsas. ¿Pero qué pasó? También algo hicieron los gobiernos para que esto se detuviera. Dijeron, no, espérense, va a haber incentivos fiscales para las empresas, vamos a dar préstamos sin intereses, vamos a ayudar a que no despidan a ningún empleado, vamos a hacer programas sociales. Y entonces todos los que habían sacado su dinero para las acciones dijeron, los gobiernos se van a poner las pilas, ok, bueno, vuelvo a invertir. Prum, prum, prum. Y entonces la bolsa de Nueva York tuvo el día de ayer la subida más grande, creo que en 87 años. Entonces
volvieron a reactivarse las bolsas de valores y la estabilidad económica del mundo está un poco mejor. ¿Qué pasó con la de México? Nuestro presidente todavía no anuncia estímulos fiscales, lo va a hacer yo creo, pero no lo ha hecho todavía. Y entonces subió, pero muy poquito, subió por inercia. Pero la realidad es que no subió lo que debería subir porque todavía el gobierno no respalda a los grandes empresarios como lo están haciendo otros gobiernos con sus grandes empresarios. Yo creo que lo hará. Va un poco lento, pero lo hará. Espero. Ahora, en México hubo otro pequeño problema. Se cerró una cervecería en Mexicali. ¿Esto por qué? Porque decidieron hacer una consulta ciudadana para ver si querían que se hiciera la cervecería o no, cuando la cervecería ya llevaba el 60% de construcción. Pero de entrada, no haber hecho esto al principio de la inversión de los empresarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues todos se lo comunican y otros empresarios dicen, ¿sabes qué? Me la voy a pensar para invertir en México porque ahí cierran las empresas nomás cuando el pueblo decide que se tiene que cerrar. Esos son los dos factores por los que la Bolsa Mexicana de Valores no ha subido tanto. ¿Por qué? Porque no se han dado incentivos fiscales, o sea, de impuestos a las empresas, ni tampoco esta certeza de que el gobierno respete los contratos de las empresas que invierten en México. Esperemos que todo eso se componga y que México también repunte como repuntaron las otras bolsas de valores. Ahora, es una subida relativa porque habían bajado muchísimo y ahora subieron mucho también, pero entonces se quedó más o menos a nivel. Ese es como se maneja la macroeconomía y como ya estamos hablando de México, esa es la microeconomía. El asunto de la cervecera, por ejemplo, es parte de la microeconomía. En términos generales se van a perder en México 863,000 millones de pesos al consumo. Es decir, tú y yo dejaremos de comprar tanto que lo que dejemos de comprar más lo que deja de comprar el resto de México va a ser 863,000 millones de pesos. También se dejarán de pagar 750,000 millones de pesos de impuestos. ICR, IVA, IEPS, todos, bla, 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 los de los aviones, todos. Y entonces, todo esto, todas estas dos pérdidas de los 863 más los 750,000 millones de pesos son, para que te des una idea, si tú ganaras 10,000 pesos al mes, tardarías 14,000 años en pagarlo. Es una buena lana. Estos dos rubros, más la caída en los precios del petróleo, nos va a dar un déficit muy, muy grande que puede que perjudique a los sistemas sociales, a los de los viejitos, a los de los discapacitados, a los pequeños comercios. Es decir, la economía mexicana está en riesgo. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir nuestro gobierno para que esto no suceda? Para que esta caída no nos pegue en el bolsillo. Son 5. 1. El plan de desarrollo energético. Es decir, meterle mucha lana a Pemex. 2. Apoyo a la construcción. Es decir, van a apoyar mucho a que se hagan carreteras, edificios, centros comerciales, para que de esa manera haya empleos para los que están construyendo y empleos después con lo que se construyó. 3. El TEMEC. Algo muy bueno que hizo nuestro gobierno fue firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque eso ayuda a las industrias manufactureras, o sea, las industrias que todavía requieren de las manos de las personas para desarrollarse. Y eso genera muchos empleos y eso genera muchas exportaciones y muchas divisas para México. 4. Se darán 42,000 millones de pesos a programas para adultos mayores, para pensionados y para la gente que más lo necesita. Esos son apoyos sociales que vienen de la reducción de la corrupción, así dice nuestro presidente. Y 5, que se posponen los pagos de impuestos a las empresas. ¿Esto ya es un hecho? No, estoy seguro que será. Si no lo hace nuestro gobierno, será un gran error. Otra cosa que necesita México son los apoyos de los empresarios, como lo está haciendo Carlos Slim, que dice que no va a correr a nadie y que va a crear un fondo para que se pueda mejorar la salud en estos tiempos de coronavirus. Ojalá que todos los empresarios hagan lo mismo. Ojalá que la Iglesia Católica también haga lo mismo. Ahora es cuando se requiere el apoyo económico, no nada más moral. ¿Qué va a pasar al término de este asunto del coronavirus?
Yo creo que México caerá en un 5% más o menos. Los analistas dicen que en un 3.4%. Yo creo que será un poco más difícil. Pero es como las carreras. Si tú vas corriendo y te tropiezas, eso es muy grave. Pero si los demás también se tropiezan, pues es menos grave porque todavía tienes la oportunidad de ganar. Todas las economías se tropezaron. Entonces todas las economías están en un mismo nivel y saldrán para adelante juntos. De cualquier forma, trata de ahorrar, trata de no gastar de más y esperemos que después podamos componer este barco y llegar a un muy buen puerto todos como país.